Bueno, tengan todos muy buenos días, a todos los que se conectan en este nuevo espacio virtual que el Consejo Nacional de la Judicatura ha preparado para toda la comunidad jurídica a través de su Escuela de Capacitación Judicial. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por haberse conectado a este nuevo webinario, ¿verdad?, el cual hemos denominado Aplicación y Contenido de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos. Como un esfuerzo que surgió hace ya más o menos un año, entiendo yo, el licenciado Osvaldo Cusier, quien lo tenemos aquí en esta mañana, nos va a hacer una pequeña introducción del trabajo que se ha realizado de investigación, como un concurso de investigación del CNJ para fomentar la investigación y mejorar la administración de justicia de nuestro país. Como les decía, tenemos a este experto, a este investigador de grandes quilates salvadoreño, ¿verdad?, Osvaldo Cusier, quien nos acompaña en esta mañana y nos va a deleitar con una presentación de esta investigación que se hizo, ¿verdad?, bastante importante para toda la comunidad jurídica, ¿verdad?, a la cual pues está preparado ya. Voy a tomarme unos minutos para leerles un resumen de la hoja de vida del licenciado Osvaldo Cusier. El licenciado Osvaldo Ernesto Cusier Ayala posee estudios de filosofía en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, es licenciado en Ciencias Jurídicas, graduado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, estudios de posgrado en la Maestría de Derecho Penal Constitucional en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, estudio de posgrado en el doctorado en Filosofía Iberoamericana en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Algunas de sus experiencias laborales: fue colaborador jurídico propietario en el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, fue auxiliar del señor Fiscal General de la República, Fiscalía General de la República, subregional de Soyapango. Actualmente es catedrático permanente en las asignaturas de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y asesor de la Oficina de Asistencia Legal de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, conocida como UCA. Algunas de sus experiencias en el ámbito académico: asesor y director del equipo de litigación oral de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, catedrático del área de teoría jurídica del delito en el Diplomado de Derechos Humanos e Investigación Criminal del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, catedrático de la asignatura de Derecho Procesal Penal 1 de la Maestría en Derecho Penal Constitucional, autor del artículo Pasado y Presente del Delito de Aborto en El Salvador, publicado electrónicamente en la dirección www.uca.edu.sb, diagonal departamentos media archivo Pasado y Presente del Delito del Aborto en El Salvador. Además, también podemos visualizar en su currículum que es autor del artículo Las escuelas y principales corrientes del derecho penal en la legislación salvadoreña previo al Código Penal de 1998, publicado también en la página web de la UCA. También podemos observar que fue facilitador del módulo 7, el Sistema Penal de Control de la Corrupción, dentro del curso de Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Este es un resumen que hemos compartido de la hoja de vida del licenciado Osvaldo Cusier, a quien le damos la bienvenida en esta mañana. Esperamos que se sienta cómodo, licenciado Osvaldo, y podamos presenciar, ¿verdad?, su exposición acerca de esta importante investigación que se ha hecho, de la cual pues esperamos que sea del agrado de toda la comunidad jurídica salvadoreña. Vamos a recordarles a los participantes que nos acompañan en esta mañana
que vamos a dejar un espacio de 1 hora aproximadamente para la presentación del licenciado Osvaldo Pusier y posteriormente, finalizada la exposición, la presentación magistral que nos haga el licenciado Osvaldo Pusier, vamos a dejar un espacio de aproximadamente entre 35 y 40 minutos para preguntas y respuestas sobre el tema que nos va a exponer. Tenemos un espacio en nuestra plataforma que está justo al lado derecho, en la parte final de la pantalla, que es un chat donde todos podemos observar lo que escribamos, y ahí precisamente vamos a expresar nuestras preguntas, nuestras inquietudes, nuestras consultas al experto de esta mañana, y posteriormente vamos a hacer lectura, finalizada la presentación, para que podamos de una forma ordenada responder a estas interrogantes. Sin más que comentar y sin más que hablar de mi parte, voy a dejarlo con ustedes al licenciado Osvaldo Pusier. Bienvenido, licenciado. Bueno, muchas gracias. Un verdadero honor, un verdadero gusto poder compartir con ustedes esta mañana el contenido de esta investigación. Se estuvo avanzando básicamente en lo que es el primer semestre de este año. Quizás en principio hablarles un poco de lo que es el contexto de la investigación. La investigación se origina, como ustedes observan en pantalla, a raíz de la convocatoria del concurso de investigación de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura, titulado Fomentando la investigación para mejorar la administración de justicia. La convocatoria por redes sociales, redes informáticas, me llegó aproximadamente a principios o mediados del año 2016 y decidí aplicar con mi proyecto. Para ese entonces yo ya sentía simpatía e interés por el tema de la delincuencia informática. Ya había desarrollado un primer esfuerzo en la revista electrónica Enfoque Jurídico sobre el tema y posteriormente se complementaría con un segundo artículo publicado en ensayos doctrinarios, creo, del Código Procesal Penal o de la legislación procesal penal del Consejo Nacional de la Judicatura. Eh, a raíz de ese interés que yo sentía por el tema, decidí, bueno, esta ley es nueva, es una ley en la que ciertamente no existen comentarios que nos puedan servir a los operadores o a los intérpretes como guía a la hora de tomar nuestras decisiones, y se decidió tratar de hacer una especie como de análisis de la parte especial de la ley especial contra delitos informáticos y conexos. Pero a la par de eso, ustedes van a observar en la investigación cuando se publique, hay más allá que el típico entramado doctrinario desde la perspectiva tradicional de la doctrina o dogmática jurídica, que es entender el alcance de la norma o la interpretación de la norma, sino que también trata de desarrollarse en el ámbito operativo y en el ámbito práctico. Así se observan ustedes lo que es el contenido de la que eventualmente se va a publicar investigación. También la misma trata de retratar la forma en que la delincuencia informática en nuestro país se presenta en las estadísticas, en los tribunales y las dificultades que tienen los operadores. También tiene un agregado interesante en el sentido que trata de analizar el proceso histórico que generó la ley especial contra delitos informáticos y conexos. Nos metimos al archivo de la Asamblea Legislativa del expediente, un expediente amplio, extenso, en el cual se va desarrollando paso a paso los distintos etapas o momentos del proceso de creación de esta ley especial. Esto porque yo sé que en muchas ocasiones como operador o intérprete me hace falta elementos para poder guiar una interpretación teleológica o una interpretación histórica en la interpretación de determinado precepto. Entonces decidimos agregar este elemento que se plantea como punto 4 en la presentación que ustedes tienen enfrente, y también hay una especie como de descripción del proceso de creación legislativo
de la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos. Esto es básicamente lo que yo les voy a exponer en lo que nos queda de la hora, el contenido de la investigación. Eh, el proyecto se estaba presentando a finales del año 2016. Tuve la grata sorpresa a finales del año pasado de saber que mi proyecto se había seleccionado. Y bueno, en lo que ha sido el primer trimestre del año, semestre del año 2018 lo hemos desarrollado junto con mi colaboradora, el mismo. Básicamente, las partes, insisto, repito, son estas que ustedes observan, estas 7 partes que ustedes observan, y yo les voy a dar un breve vistazo en lo que consiste cada una de las mismas. Bueno, sobre la introducción, ya más o menos les había dicho, es un análisis doctrinario, qué significa cada delito, pero más allá que de eso, tratar de entender cómo nace la ley y cómo se termina aplicando. Si ustedes observan, hay ahí la suma de dos aspectos, que es el aspecto teórico o doctrinal común y corriente que encontramos en todos los libros de derecho parte especial, que es tratar de desentramar el alcance de la norma. Y por supuesto, para estas preguntas teóricas seguimos una metodología adecuada o acorde, que es una metodología documental bibliográfica. Buscamos doctrina, nos tratamos de empapar con informes, y para el tema de la interpretación histórica utilizamos el expediente legislativo 858-7-2010 de julio del año 2010, en donde inicia un largo proceso de varios años para la creación de la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos. Pero, más allá, ¿verdad? Yo siempre he pensado que una norma no nada más tiene que analizarse desde lo que la norma dice, desde lo que la norma declara, sino que desde una perspectiva filosófica, por decirlo así, está siempre la necesidad imperativa de historizar la norma, ver lo que la norma da de sí en la realidad. La investigación, más que eso, de lo que es el contenido doctrinal regular en un libro de parte especial, también trata de meterse a lo que es lo operativo, lo práctico, lo que está sucediendo en los tribunales y la forma en que se recepta. Esta metodología, este aspecto, va a requerir otro tipo de metodología. Aquí, por ejemplo, utilizamos una metodología más por el tiempo mismo de desarrollo de la investigación cualitativa, a través de entrevistas a dos actores clave. Por ejemplo, entrevistamos al director de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Policía Nacional Civil y también a la representante de la Oficina de las Naciones Unidas en lo que tiene que ver con droga y el delito, o la 1DC, la maestra Berta Nayeli Loya, quien es también coordinadora regional del Programa Global de Ciberdelito para Centroamérica y el Caribe. Con ella también estuvimos intercambiando impresiones sobre la forma en que opera o lo que se espera pueda funcionar esta ley especial contra delincuencia informática y conexo. Además, por supuesto, contrastamos con estadísticas de la Fiscalía General de la República y del órgano judicial y con lo que reportan algunos medios de comunicación para tratar de generar una fotografía de lo que ha sido en estos escasos años de vigencia de la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos, para tratar de dar una dimensión operativa de lo que es la ley y no lo que es lo tradicional doctrinario o de contenido teórico. En ese entendido, bueno, comienza la investigación por aspectos conceptuales, ¿verdad? Comienza por donde se tiene que comenzar, por el principio, por el tema de definiciones, por el tema de conceptuaciones. La pregunta por el fenómeno del delito informático es abarcada al inicio de la investigación y concluida más o menos de la misma forma en que la concluye toda la doctrina. Delito informático es, en términos generales, un fenómeno, por utilizar un término, heterogéneo.
¿Qué quiere decir heterogéneo? Ya, es un delito que admite, un concepto que admite muchas dimensiones por las muchas formas en que se puede realizar o muchos ámbitos en los que se puede presentar. Claro, esto es normal por el mismo fenómeno que se está tratando. Estamos tratando con fenómeno de tecnologías de la información y comunicación. Y en el mundo moderno, estas tecnologías de la información y comunicación, si de algo no se puede dudar, es que las mismas ya se encuentran diluidas en todos nuestros ámbitos personales, sociales, laborales, en todo ámbito en el que nos desenvolvamos, nos vamos a encontrar con estas tecnologías. Y naturalmente, al tratarse de delitos que se realizan a través de estas tecnologías, van a ser delitos que van a presentar tantas caras o tantas facetas como ámbitos nos podamos encontrar para relacionarnos con otras personas. Di que la definición de delito informático es una definición que agrupa una categoría muy heterogénea de comportamientos. Lo señala Flores Prada, lo señala, por ejemplo, también Leiré Hernández Díaz. Es imposible desarrollar un concepto unívoco, unidireccionalmente pensado en una sola forma de comportamientos o un solo tipo de bien jurídico cuando se habla de delincuencia informática. No, delito informático se tiene que entender no de una perspectiva del bien jurídico, sino de una perspectiva del medio. En esencia, la definición de lo que es delito informático es una definición que podríamos caracterizar desde una perspectiva medial. ¿Qué es un delito informático? Un comportamiento que se realiza a través de medios informáticos. Un comportamiento que se realiza a través de TICs o tecnologías de la información y la comunicación y que con este mecanismo o medio puede terminar lesionando o afectando una variopinta gama de bienes jurídicos que pueden abarcar desde la intimidad, pasando por el patrimonio, llegando incluso hasta la libertad sexual. Eh, Más allá de eso, en algunos contextos, incluso ya se está hablando de ciberterrorismo. Eh, Países del primer mundo, por ejemplo, ya se está comenzando a constatar, a observar de reclutamiento de organizaciones terroristas a través de las redes informáticas. Claro, el tema del delito informático es un tema que se abre a todas esas realidades por su misma columna vertebral como una definición esencialmente medial. Ya es un comportamiento que se realiza a través de tecnologías de la información para lesionar una variopinta gama de bienes jurídicos. Esta definición que nosotros llamamos medial y que es la que encuentra la doctrina en la mayoría de libros en la manualística, también es la que recepta nuestra ley. En su artículo 3, literal A, ustedes ya van a observar en la parte de definiciones que en esencia define el delito informático como todo aquel comportamiento en el que se haga uso de las TICs o tecnología de la información y comunicación. Le agrega el artículo 3 literal A una especie como de elemento subjetivo, porque se trata de un comportamiento que se realiza a través de estos medios y que va teniendo por objeto o por finalidad la realización de una actividad típica y una actividad antijurídica en perjuicio de la información, ya sea para manipularla o para cualquier otro efecto. Pero el elemento medial está presente en la definición que se utiliza en la ley. Bueno, eso es en cuanto a la definición. El bien jurídico tutelado también fue un aspecto que se trató desde una perspectiva teórica, doctrinaria, en la investigación. Aquí es también un punto en el cual existen múltiples posicionamientos. Claro, es natural, al tratarse la delincuencia informática de un fenómeno heterogéneo, las respuestas sobre cuál es el objeto de protección también van a ser naturalmente heterogéneas, un campo complicado en el cual van a haber múltiples posiciones. Por ejemplo, se observan en el cuadro, observan cuatro perspectivas que no agotan ni siquiera el 50% de la complejidad o la cantidad de respuestas que puedan haber en doctrina.
Yo cité nada más algunas como posiciones. Hay autores que brindan otras posturas. Por ejemplo, algunos autores han señalado que lo importante en la delincuencia informática es la protección desde una perspectiva del sabotaje informático principalmente, el funcionamiento normal de mi equipo, de mi computadora, de mi sistema. En ese sentido apelan a una integridad y disponibilidad de los datos. Otros van a hablar quizás de una perspectiva más enraizada al tema del intrusismo, la intimidad, la protección de mis datos, mis documentos, y que se encuentran en mis sistemas informáticos. No, hombre, es que ese es el objeto principal o el bien jurídico tutelado. Otros, por el contrario, van a hablar en una especie como de desarrollo paralelo con los delitos de fe pública, una especie como de confianza, pero no ya confianza en documentos o ciertos objetos, en el caso de las falsedades, sino en este caso en una especie de confianza en el normal funcionamiento, en el buen desarrollo de lo que es mis sistemas informáticos, en mis tecnologías de la información. Finalmente, en este sentido, nuestra ley especial contra delitos informáticos y conexos trata quizás de una perspectiva más, por decirlo así, conciliadora con todas estas posturas, eh, terminar desarrollando una idea de una especie como de delincuencia de peligro en relación con otros bienes jurídicos. De lo que se trata la delincuencia informática, por lo menos desde la perspectiva de nuestra ley, es una especie como de seguridad del sistema, pero no por el sistema mismo, sino el sistema se protege en la medida que se protegen otros bienes jurídicos, lo que se acuña regularmente con el término de seguridad informática. Eh, Asegurar el funcionamiento de un sistema, pero no por la mera integridad del sistema, sino desde una perspectiva mucho más amplia, la protección de otros intereses que puedan encontrarse custodiados en la medida en que se custodia el buen funcionamiento de un sistema informático. A esto comúnmente se le llama seguridad informática e insisto, parece ser la postura que se desarrolla en nuestra ley especial contra delitos informáticos y conexos. Esto ya se observa, pienso yo, en el considerando 3 de la ley especial, en donde se habla en el considerando 3 la necesidad de proteger el sistema para proteger con dicha integridad del sistema, información, confidencialidad, integridad, y es mucho más claro esta referencia al bien jurídico seguridad informática, cuando en el artículo 3, literal B, ya define el bien jurídico protegido, no como el sistema por el sistema mismo, sino el sistema en la medida en que protege otros bienes jurídicos como la intimidad, el honor, la integridad sexual, la propiedad intelectual, la seguridad pública, entre otras. O sea, a final de cuentas, es una especie como de perspectiva de peligro. ¿Ya? Se protege el correcto funcionamiento del sistema informático porque en la medida en que se afecta el correcto funcionamiento del sistema informático o de los sistemas informáticos, también se puede llegar a afectar estos otros bienes jurídicos que se encuentran engarzados al normal funcionamiento de estas tecnologías. Se enraiza el bien jurídico tutelado, seguridad informática, con la variopinta gama de intereses que pueden estar involucrados con las tecnologías de la información. Entonces, esa es básicamente la posición que parece primar o terminarse imponiendo en nuestra actual ley contra delitos informáticos y conexos. Bueno, de ahí en la investigación, continuando con el desarrollo de la misma, los aspectos conceptuales se tratan de dejar un poco de lado para tratar de desarrollar un poco el proceso histórico de creación de la ley especial contra delitos informáticos y conexos. Básicamente, lo que ustedes van a observar en nuestra investigación es que la ley atravesó, nosotros hemos dividido 4 momentos básicos. Ya, uno muy corto que es el de moción en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en julio del año 2010. En la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
más o menos por ese año se dan cuenta eh, eh, a principios del 2011, ya llegando a mediados del año 2011, que se trata de un proyecto que involucra aristas bastante complicadas, de ahí que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales decide mejor pasar el desarrollo de esta ley especial a la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa en noviembre del año 2011. Se pide opinión a varias instituciones en dicha comisión especial de la Asamblea Legislativa y yo creo que en este sentido ahí prima mucho una opinión que se dicta por parte de el fiscal general de la República en ese entonces, en el sentido de que, bueno, esta ley requiere mucho pensamiento en el tema del desarrollo investigativo, y lo que termina decidiendo la Asamblea Legislativa en la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad es que, miren, dado que es necesario un análisis profundo para la creación de esta ley, mejor vamos a someter la creación de la ley que nos brinde el proyecto un consultor. Ya se intentó con consultores nacionales, finalmente se terminó decidiendo una consultoría internacional que fue auspiciada con fondos del Banco del BID en octubre del año 2012 y ya más o menos en octubre del año 2014 estaban desarrollándose un primer proyecto de la consultoría internacional, fue un consultor internacional el que vino, y desarrolló un proyecto de lo que iba a ser eventualmente nuestra ley especial contra delitos informáticos y conexos. Este es el proyecto que arrojó la consultoría internacional. Vean bien ese como proyecto que arrojó la consultoría internacional y lo que van a observar en este proyecto que no se termina pareciendo mucho a nuestra actual ley especial contra delitos informáticos y conexos. Es un producto que yo me atrevería a denominar un producto muy integral en su resultado, porque es un producto que no nada más tiene la típica parte especial que debería tener una ley en materia punitiva o materia penal, sino que muy interesantemente coloca políticas de carácter preventivo para el tema de la delincuencia informática, el tema de la responsabilidad de la persona de jure o de la persona jurídica, también lo trata de regular esta ley especial. Por eso es que ustedes van a ver como un rasgo atávico de este proyecto que ocasionalmente en nuestra actual LECDIC se habla de la persona jurídica, pero solamente se habla una o dos veces de manera aislada e inconexa de la persona de jure. Es porque es una especie como de resabio que quedó de esta etapa primigenia en el desarrollo de la ley especial. Este proyecto inicial que se aseguró con un consultor internacional tenía una regulación un poco más precisa para la persona de jure, para la persona jurídica, lo que incluso regulaba era el tema de la preservación de datos o la huella informática, lo que por ejemplo Oswaldo Fessier navega en Internet si es un contenido prohibido o es un contenido ilícito, la obligación de preservar esa información. Acuérdense de que en mi computadora eso a lo mejor yo lo logro borrar, pero donde no se va a poder borrar es de la compañía o empresa que a mí me brinda el servicio de Internet. Entonces, la regulación de la preservación de este tipo de datos, a efectos que se pueda compartir con agentes investigadores, había algún nivel de regulación en este proyecto que resultó de la consultoría. Y incluso algunas reglas de carácter procedimental cuando se trataba de el tema de la inspección de equipos electrónicos en lugares cerrados. Es en muchos sentidos lo que arrojó esta consultoría internacional allá por el año 2014. Repito la idea, una norma que era muy integral, porque hablaba de políticas preventivas, personas jurídicas, el tema de reglas procesales, el tema de procedimiento de la huella digital. Eso no es, desafortunadamente, y esta es una valoración muy personal, lo que terminó primando
lo que terminó primando es, luego de esta ronda de consultorías, se decidió por parte de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, miren, este producto que se ha arrojado de la consultoría internacional es mejor someterlo a un equipo interinstitucional, porque se había observado que este proyecto, por muy integral y bonito que estaba, tenía demasiados términos. Claro, al haber sido confiados a un consultor internacional, eran términos que no se ajustaban a la legislación y realidad jurídica nuestra. Y de ahí que, bueno, dijeron, vamos a terminar confiando este proyecto de ley a un equipo interinstitucional que es en su conformación el que ustedes observan en la proyección. Habían representantes del Estado, ¿ya? Y también habían representantes de intereses de carácter privado. Entonces, este equipo interinstitucional observa esto que ustedes ven aquí, este producto que se manejaba como proyecto, y este equipo interinstitucional lo convierte en esto. Eh, lo que tenemos actualmente como ley especial contra delitos informáticos y conexos. Esto, eh, una ley, nuestra actual ley, que tiene una característica bien peculiar, bien interesante, una exageradamente frondosa parte especial, con aproximadamente una treintena de comportamientos, dos disposiciones finales y tres disposiciones de parte general. Se deja de lado la regulación de aspectos de carácter operativo para funcionalidad de la investigación de delincuencia informática y ciertamente las obligaciones para las empresas que gestionan el servicio de Internet también desaparecen y lo que termina quedando es lo que tenemos ahora, una ley muy extensa, muy desarrollada, muy maciza en la parte punitiva, una treintena de comportamientos, con tres disposiciones generales, el artículo 3 quizás es el más largo porque es donde se dan definiciones, y con dos disposiciones finales. ¿Por qué fue que al final termina quedando esto que ustedes observan en la pantalla y no esto? Quizás es de las líneas de investigación que más interesantemente pueden surgir a consecuencia de esta investigación. Eh, es necesario replantear un anteproyecto o un esfuerzo que incluya estos aspectos que fueron dejados de lado. Otra pregunta interesante que puede surgir a raíz de esta como investigación o indagación histórica del proceso de formación de la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos. El producto del equipo interinstitucional se da o se termina por abril del año 2015, ya lo único que termina quedando ahí es la labor de hacer foros públicos para dar a conocer el proyecto de ley, y lo que termina quedando es lo que tenemos actualmente, ya que es básicamente esto. ¿Y qué es esto? Bueno, en lo que sigue de la investigación, ustedes lo que van a encontrar es nuestra actual clasificación de los delitos. Claro, un componente importante de la investigación era tratar como de dilucidar cuál es el contenido en en la pesada parte especial de la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos. Esto es lo que ustedes van a encontrar en la clasificación de los delitos. ¿Ya? Una ley, les decía, con una treintena de comportamientos divididos en 5 partes. Primero, delitos contra los sistemas tecnológicos o de información. Al segundo capítulo le dice delitos informáticos. Al tercer capítulo lo relaciona como delitos que tienen que ver con el contenido. En el cuarto capítulo habla de niños, niñas y adolescentes con personas con discapacidad. Aquí la relación en el lenguaje se nota que estuvo trabajando en el equipo interinstitucional el CONA o el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Por eso es que ustedes van a ver que es rico en estos términos la ley cuando se refiere a este tipo de comportamientos. Y por último, un último comportamiento aislado que son los delitos contra el orden socioeconómico, en el que nada más queda la suplantación de actos de comercialización. Esta es la clasificación actual de los delitos. Esta es una clasificación que nosotros criticamos en nuestra investigación. Nosotros no sentimos que podíamos hacer un análisis coherente de los comportamientos de la forma en que se encuentran clasificados en la ley.
¿Qué observan ustedes de esta clasificación que encuentra nuestra actual ley? No sé, por lo menos, no sé si ustedes comparten mi perspectiva personal, es una clasificación confusa. Por ejemplo, observen el tercer capítulo. Habla de delitos que se relacionan con el contenido de lo que se realiza o hace a través de sistemas de información y comunicación eh, tiene un contenido ilícito. Por eso es que se llaman delitos relacionados con el contenido. Pero curiosamente, a pesar que la mayoría de legislaciones coloca como delitos relacionados con el contenido los relacionados con la pornografía, la ley los trata de forma separada. Quizás otro aspecto confuso, habla de delitos informáticos en el capítulo 2. Bueno, en la parte de definiciones, ha dicho que todos los de la ley son delitos informáticos. Hombre, si todos los de la ley son delitos informáticos, ¿por qué nada más los del capítulo 2 los titula como delitos informáticos? Entonces, la clasificación, lástima que en este sentido el expediente de la Asamblea Legislativa no es muy claro. Pienso que la clasificación no deja de generar muchos equívocos, se presta muchas confusiones si la seguimos al pie de la letra. Otro aspecto, a veces se habla de sistemas informáticos, ¿cómo se llama? Eh, por ejemplo, en el capítulo 2, delitos informáticos, se habla de sistemas informáticos cuando también se habla de acceso a sistemas informáticos en el capítulo 1. Eh, y se sacan de quizás el capítulo que debería de recogerlos. Lo que nosotros concluimos como críticas a la clasificación es que es una clasificación en términos generales que se presta a muchos equívocos. No está bien clarificada las razones por las cuales en la LECDIC, en la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos, ciertos delitos casan en ciertos capítulos y otros se excluyen. Así que nosotros en este punto quizás fuimos ambiciosos e intentamos ensayar una clasificación que consideramos más adecuada a lo que son estándares normativos o estándares internacionales. A nuestro criterio, los delitos que se encuentran en la Ley Especial contra delitos informáticos y conexos se pueden clasificar en una de estas 6 grupos o segmentos. Hay formas de intrusismo, hay formas de sabotaje, hay generalmente delitos informáticos que afectan el patrimonio, hay delitos informáticos que tienen que ver con el tema del acoso y la pornografía, y el comportamiento aislado del orden socioeconómico también se encuentra allá por el artículo 34 de la ley especial. Entonces, lo que pretendimos mejor en nuestro desarrollo de parte especial es tratar de seguir este esquema, que es un esquema que sentimos nosotros se puede comprender mejor a efectos de diferenciar los distintos comportamientos que hay en esa ley especial. Por ejemplo, ustedes van a encontrar en los comportamientos de intrusismo eh, aquellos comportamientos que tienen que ver con accesar un sistema o accesar un dato. Si nada más se accesa al sistema o se accesa al dato, lo pusimos como intrusismo 1. Y si ya se trata de comportamientos en donde más allá de accesar al sistema yo me apodero de información de ustedes, ya es una forma como más elaborada o desarrollada de intrusismo. Entonces nosotros lo pusimos como formas de intrusismo más complejas y que también se encuentran en la LECDIC. Las separamos, aunque las pudimos haber colocado dentro de un capítulo de intrusismo nada más, pues las separamos para tratar de respetar lo más posible el deseo del legislador de separar estas figuras. Van a encontrar ustedes en la LECDIC, en principio, comportamientos de intrusismo básico, ¿no? Modalidades básicas de intrusismo. ¿Cuáles son modalidades básicas de intrusismo? Bueno, cuando ustedes, por ejemplo, accesan sin autorización a un sistema informático, como dice el artículo 4, o a un programa o un dato informático. Esto es algo bien interesante en la ley especial. Le gusta diferenciar bastante en distintos articulados, quizás no es necesario hacerlo en distintos articulados a nuestro criterio, pero sí lo hace la ley, los objetos de protección.
Por ejemplo, coloca el acceso indebido a sistemas informáticos y a programas o datos informáticos en tipos penales separados. ¿Se pudo haber puesto eso en un solo artículo? Probablemente. Sin embargo, el legislador por alguna razón decidió separarlos y hacer una protección, por decirlo así, muy amplia, tanto a sistemas informáticos como a datos informáticos o a programas informáticos. ¿Qué se castiga en estas primeras modalidades de intrusismo? Accesar. Ustedes accesan sin autorización y ya se está cometiendo el tipo penal del artículo 4 o el artículo 5 de la ley especial. Se trata de comportamientos, como naturalmente ustedes podrán imaginar, de consumación instantánea, que no requieren un resultado diferenciado, ya son tipos penales resultativos, ¿ya? Y basta el mero acceso, independientemente que exista eventualmente un apoderamiento. Ya si existe apoderamiento, ya sería otro delito informático de las modalidades de intrusismo más avanzadas que también se estudian en la investigación. Estas modalidades básicas de intrusismo, que sería básicamente como el extraño que ingresa a una casa, el mero ingreso, ya está la consumación del tipo penal, también tiene algunas como formas complementarias, detectamos nosotros. En el artículo 9, por ejemplo, van a encontrar cuando el acceso indebido ya se hace con algún nivel de habilidad o de pericia, porque existe violación de algún sistema de seguridad, algún cortafuegos, alguna contraseña, de alguna forma el sujeto activo demuestra pericia y viola el sistema de seguridad ingresando al sistema informático. Sería como una especie de forma complementaria de la modalidad básica de estas primeras formas de intrusismo. Y también el articulado de la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos se abre a lo que son comportamientos previos penados, como lo es la mera posesión de equipo para realizar el acceso indebido a un sistema, o incluso que yo ofrezca a una persona que le voy a proveer del servicio, también ya se encuentra regulado en el artículo 8 de la LECDIC. Por supuesto, como ustedes podrán imaginar, se tratan de comportamientos de mera actividad. Formas que ya vamos a ver en las estadísticas más adelante, es raro que se presenten, pero que ahí están en nuestra ley especial contra delitos informáticos y conexos como modalidades quizás más básicas de intrusismo. Luego les decía, vienen los intrusismos, por decirlo así, más invasivos. Ya decir intrusismo es decir que alguien está invadiendo un espacio. Bueno, con estas segundas modalidades de intrusismo ya se hace más que meramente acceder al sistema. Siguiendo un símil que por ejemplo utiliza Flores Prada, ya no nada más ingresamos a la casa. ¿Qué hacemos en estas modalidades de intrusismo? Registramos las cómodas, registramos las gavetas, abrimos un sobre, revisamos la información, veo la información y me guardo la información. Aquí ya tenemos formas más invasivas de acceso que también están reguladas en la LECDIC y que nosotros básicamente clasificamos en atención a los verbos rectores como conductas puras de obtener, interceptar, ya cuando se divulga o se transfiere lo obtenido, y cuando en lugar de divulgar o transferir lo obtenido, yo lo que hago es sencillamente lo utilizo. Esa información personal de la que yo me he percatado. ¿Cuáles son las modalidades básicas de obtener o interceptar? En el LECDIC, no sé por qué separados, a nuestro criterio deberían de estar juntas, tratan de formas donde básicamente se desarrollan las mismas modalidades típicas. Van a encontrar la interceptación de transmisiones, que es básicamente una transmisión en desarrollo, estarla captando, o ya cuando está captada y guardada en mi computador o en mi equipo informático, yo me apodero de la misma. En este caso ya estaríamos hablando del espionaje informático. Son tipos penales o modalidades muy parecidas. Aquí yo la capto mientras se encuentra en desarrollo o en transmisión, a diferencia del espionaje informático, en donde el espionaje informático lo que se hace es lo que ya está captado o recibido en mi ordenador o en mi sistema informático, yo me apodero del mismo.
Por supuesto, siempre va a haber algún nivel de duda o de discusión en la doctrina hasta cuando se entiende que la información se ha dejado de recibir, que la transmisión ha finalizado. Si es hasta cuando yo accedo a esa información o hasta que ha sido recibido por mi computador. Y son de alguna forma dudas que se intentan desarrollar en la investigación. Pero estos serían básicamente los dos comportamientos básicos de la forma de intrusismo más avanzadas. Ya intercepto la información o ya recibida, me apodero de la misma a través, siempre del elemento medial, la delincuencia informática, a través de tecnologías de la información y la comunicación. Hay una modalidad como a mitad de camino, la obtención y transferencia de información, es el caso, por ejemplo, imagino yo, del spyware, en el cual se capta información personal mía a través de algún programa o algún artilugio de carácter informático y esa información mía se transmite o se transfiere a terceras personas. Acuérdense que en el mundo informático, en el mundo del pirata informático, es muy común la actividad delictiva de generar en el mercado negro bases de datos de nuestra información para quizás venderla al mejor postor o para quizás intentar quebrar un sistema de seguridad. Entonces, yo pienso el legislador ha colocado este artículo 25 de obtención y transferencia de información precisamente pensando en esos supuestos. Ya dentro de las modalidades más puras, de cómo se llama, de divulgación o transferencia, encontramos el artículo 23 y el artículo 26. En el artículo 23 está la divulgación no autorizada de lo que sería nada más contraseñas y claves de acceso, mientras que en el artículo 26 ya se trata de la revelación no de claves de acceso, sino de información o datos personales que son míos. Datos personales que también la LECDIC lo trata como de conceptuar. El dato personal se va a entender en el mismo sentido en que regularmente se entiende en los delitos contra la intimidad, la información personal. Es información que yo he decidido aislar de terceras personas y mantenerla nada más para mí dentro de un círculo muy limitado de personas. Y por último, les decía, en las modalidades más avanzadas de intrusismo, tenemos la utilización indebida de información. Cuando yo, por ejemplo, esa información personal, lo utilizo para suplantar a una persona, o peor aún, como sucede en el artículo 24, yo esa información la utilizo ya para violar un sistema de seguridad ajeno, también tienen su debida regulación en estas formas más avanzadas de intrusismo. ¿Qué sigue en la LECDIC? En nuestro desarrollo de la LECDIC, en la investigación nos van a encontrar los comentarios mucho más desarrollados. También hay una parte muy importante de lo que es lo que comúnmente se conoce en delincuencia informática, el sabotaje informático. ¿Qué es el sabotaje informático? Quizás en el paralelo de la lesión al cuerpo, hay lesión al cuerpo cuando se afecta a la completud de mi cuerpo o la forma en que normalmente funciona el cuerpo. E integridad física, ahí encontramos las lesiones. El sabotaje informático en alguna medida se parece. De lo que se trata es, la afectación es al funcionamiento normal de mi equipo, de mi sistema de información. Ya mi sistema de información pierde una parte, ya mi sistema de información pierde datos, daña datos, ya mi sistema de información ya no funciona como debería de funcionar. Entonces ahí encontramos una serie de comportamientos en la LECDIC que trata de regular este fenómeno. Específicamente, e insisto, en la investigación se detallan con más detalles los comportamientos que se muestran en la presente proyección. Se divide la protección, de nuevo, por objeto, entre sistema informático o en unidades más específicas como es el dato o los registros informáticos. Y sobre sistemas informáticos básicamente se daña el tema de la interferencia del sistema. ¿Qué es interferencia del sistema? Cuando yo mi sistema, a pesar que mi sistema está completo, yo ya no puedo acceder al mismo. Mi sistema ya no funciona normalmente. O bueno, no cuando se altera la forma en que funciona, sino efectivamente ya cuando se daña, cuando se pierde algo del mismo. Está regulado tanto en el artículo 6 como en el artículo 7.
Curiosamente, el artículo 14 describe de manera específica lo que vendría a ser una forma de interferencia del sistema informático, como son las técnicas de denegación de servicio. ¿Qué son las técnicas de denegación de servicio o los DOS? Aquí hay un ejemplo que sucedió en el plano internacional, cuando este grupo de cibercriminales, en el año 2012-2013, básicamente en Estados Unidos, en el contexto del sistema financiero norteamericano, lo vienen a colapsar como una forma de ciberterrorismo, sobrecargando durante varios meses aproximadamente una veintena de bancos, generando un tráfico de hasta 65 gigabits por segundo. Ese es un ejemplo de técnica de denegación de servicio. Yo de alguna forma, gracias a mi ingenio, a mi pericia en el ámbito informático, yo sobrecargo un sistema tanto al punto que nadie puede acceder a ese sistema. Curiosamente, se encuentra en el artículo 14 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos estas DOS, por sus siglas en inglés, o técnicas de denegación de servicios, que no sé si es necesaria su regulación, siendo que ya en el artículo 6 se encuentra regulado la interferencia del sistema informático, y las técnicas de denegación de servicios serían básicamente formas de interferencia del sistema informático. Aparte de esos, de los sistemas, les decía, se protege el tema de los datos o los registros aislados, la manipulación, el cambio de los mismos, la alteración del dato como unidad más aislada de información. El registro es un conjunto de datos, y también la interferencia de datos, el no poder acceder a los mismos. No nada más que el dato se pierda, sino también no poder acceder a mis datos es constitutivo de delito. Una pregunta interesante en materia de técnica legislativa: ¿era necesario hacer toda esta pormenorización de los delitos? Se podía quizás agrupar el 6 o 7 en uno solo, o el 6 y el 14 en uno solo. Posiblemente, ¿verdad? Posiblemente, a efectos de quizás de economía legislativa, hubiese resultado conveniente para terminar generando ese compendio tan extenso de comportamientos. Les decía, una treintena de comportamientos que integran la parte especial de la Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos. ¿Qué sigue en nuestro desarrollo? Está en la investigación de parte especial de la Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos. Lo que tiene que ver con el tema patrimonial. También el tema patrimonial está relacionado en la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos a través de 3 fenómenos básicos: lo que es la estafa informática, el fraude informático y el hurto por medios informáticos. Aquí estamos hablando ya de comportamientos que se realizan a través de medios informáticos, a través de sistemas de la comunicación e información, y que van buscando sobre todo quedarme con lo ajeno, quedarme con el dinero de otras personas, quedarme con bienes de otras personas. Entonces, en nuestra forma de entender y clasificar los delitos, ahí colocamos los comportamientos que tienen que ver con la estafa y el fraude informático. Los dos siempre se valen de mecanismos torticeros o tergiversadores de la realidad, con la diferencia que, siguiendo en este punto la jurisprudencia española, por ejemplo, lo plantea Flores Prada, la diferencia entre estafa y fraude o manipulación informática, como también se le llama, es que mientras que en la estafa informática a quien se engaña es la persona, el fraude informático, lo que se va a buscar como engañar o inducir al error es a la máquina o al computador. Las dos modalidades están reguladas en nuestra actual Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexo. Aquí, en el caso de la estafa informática, bueno, ¿quién no se ha encontrado con un caso de estafa informática cuando, por ejemplo, le mandan un correo y nos piden información de nuestras cuentas bancarias, y nos tratan de engañar diciendo de que es necesario asegurar mejor nuestras cuentas bancarias o información por el estilo? Si yo incurro en ese engaño, me están engañando a mí como persona, estamos frente a un caso de estafa informática, a diferencia del fraude, en el que el fraude, a quien yo busco engañar o manipular, es la forma en que funciona un sistema. El hurto
a nuestro criterio quizás fue de las modalidades más duras de tratar desarrollar, porque generalmente en las legislaciones comparadas o en los libros se hablaba del fraude y la estafa, pero no del hurto, o uno que otros hablaba del hurto y el fraude, pero no de la estafa. Los tres era muy raro encontrarlos juntos y cuando se encontraban había escaso desarrollo. Razón por la cual nosotros terminamos comprendiendo, y esto se va a observar en la investigación, el hurto como una modalidad residual de la estafa y el fraude. Es cuando yo me apodero de bienes ajenos utilizando tecnologías de la información y comunicación sin utilizar los mecanismos torticeros o tergiversadores de la realidad al sistema o a las personas de la estafa y el fraude respectivamente. Cuando yo, por ejemplo, tengo la clave de acceso, cuando yo sin realizar ningún engaño, coloco un bien de determinada persona a mi nombre, a lo mejor ahí podríamos estar en presencia de un tipo penal de hurto por medios informáticos. También nosotros colocamos por el tema de la intención de defraudación patrimonial dentro de esta gama de comportamientos, lo que tiene que ver con las tarjetas inteligentes, la clonación de tarjetas, por ejemplo, en el artículo 16 con la manipulación fraudulenta de tarjetas inteligentes o instrumentos, la obtención indebida de bienes, cuando yo, por ejemplo, excedo el crédito que tengo permitido y utilizo mi tarjeta de crédito, o cuando yo, siendo una tarjeta que no es mía, por ejemplo, obtengo servicios que no me corresponden. Lo que tiene que ver con tarjetas inteligentes, aunque en alguna doctrina lo meten como forma de fraude informático, ya, quizás para muchos autores sean formas de fraude informático, nosotros decidimos relacionarlo de manera diferenciada como comportamientos que tienen que ver con tarjetas inteligentes, bien se podrían entender posiblemente como formas de fraude informático, y las colocamos siempre dentro de los comportamientos que tienen que ver con una naturaleza más patrimonial. Yo me quiero hacer del dinero o de los bienes de terceras personas. Eh, ¿Qué viene después? El tema del acoso, la libertad sexual o la indemnidad sexual, que también se hace presente en la LECDIC. Acuérdense que con el tema de las tecnologías informáticas, básicamente se renueva, cambia la forma en que se presentan todos estos delitos, comportamientos que antes se tenían que hacer a escondidas en lugares oscuros. Ahora con la horizontalidad y opacidad que presentan las redes sociales, las redes informáticas, a las cuales yo puedo acceder desde la privacidad de mi casa, estos delitos presentan una nueva faceta y de ahí la necesaria regulación en todos estos cuerpos normativos de ese tipo de comportamientos. Nuestra ley también desarrolla los mismos. Curiosamente, se abre al tema del ciberbullying o del acoso a una persona infligiéndole sufrimiento psicológico, el ciberbullying, y está regulado en el artículo 27. Lo nuevo se mezcla con lo viejo, porque un fenómeno tan interesante como el ciberbullying, que no está ni siquiera en el Código Penal, aparece en materia informática, pero se sigue hablando en esta ley especial contra delitos informáticos y conexos de un término tan, a mi criterio, en desuso, vetusto, complicado de interpretar, como lo es todavía el tema de la corrupción. El delito de corrupción. El delito de corrupción es un delito que viene de pretéritas legislaciones, de la legislación del 74, incluso antes. Es un término muy difícil de comprender, qué se entiende por corromper, cuándo se entiende una persona por corrompida. En materia informática es muy raro encontrarlo, si no imposible encontrarlo. Por alguna razón el legislador decidió meterlo en la ley especial contra delitos informáticos y conexos. También regula el fenómeno tradicional. Esto básicamente lo que hace es una extrapolación o una, a mi criterio, prácticamente copy-pega de los artículos del Código Penal a la ley especial contra delitos informáticos y conexos, y lo único que le agrega es los mismos delitos, solo que a través de tecnología de la información o la comunicación. El tema de mostrar pornografía a menores de edad a través de, ¿cómo se llama? Delitos, perdón, tecnología de la información y comunicación.
la adquisición de material pornográfico de estos sujetos pasivos a los que se les afecta en su identidad sexual y la utilización de los mismos en los mismos términos en que se encuentran en el Código Penal, se extrapolan y se colocan prácticamente de manera literal en la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos. Bueno, el tiempo nos va comiendo un poco. Ya quizás para ir concluyendo unos últimos 10 minutos de desarrollo de lo que trata la investigación, me gustaría hacer una breve introducción o referencia a lo que es lo operativo o lo que es en la realidad los delitos informáticos o la realidad de esta ley en nuestro país, en nuestra realidad. Para empezar, un contexto a nivel latinoamericano a través de distintos informes. Es el informe de seguridad de la compañía S, en donde se relata el nivel de pérdidas que se ha generado a nivel iberoamericano, latinoamericano, por delitos cibernéticos. Aparece en esta otra investigación, este otro informe, este lo hizo la ONU junto con la compañía Symantec, que es la compañía, creo que produce el antivirus, el software de seguridad Norton, tendencias de seguridad cibernética en América Latina y el Caribe, destacando el malware, lo que vendría a ser el sabotaje informático, cuando les meten virus en su computadora, cuando les dañan su computadora, como el fenómeno predominante en las tendencias latinoamericanas en materia de delincuencia informática. El malware quizás es lo que más destaca, a través del virus, a través de las rutinas cáncer, a través de las rutinas de conejo, a través de los gusanos informáticos, es lo que predomina a nivel latinoamericano. Un panorama que interesantemente contrasta, el contraste bien fuerte, con la realidad que ustedes ya observan en nuestros tribunales o en nuestras agencias de operadores, en donde por lo menos del año 2000 al año 2018, estas son estadísticas que se obtuvieron de la Fiscalía General de la República a través de las respectivas unidades de acceso a la información, de 568 casos desde el año 2016 al 18, el 70% de los casos eran no el tema del daño informático, sino principalmente personas que su información personal alguien se las había revelado, o el hurto de identidad, o el tema de la pornografía. Entonces, lo que principalmente se observa, cuando se observa lo que se está investigando en materia de delincuencia informática, lo que va a aparecer principalmente, mire, mi información la han publicado, ¿ya? O uno que otro delito por ahí de pornografía en material pornográfico de niños, niñas y adolescentes que se está compartiendo o que se tiene en algún lugar, en algún equipo, por ejemplo. Eso es principalmente lo que se está observando, el grueso, el 70% de los casos, son estos supuestos. Aquí hay un contraste interesante. El tema del daño, si se observan, casi no aparece. Quiere decir eso de que casi no hay daños informáticos en la realidad salvadoreña. Yo lo veo como una hipótesis muy difícil de ser. Quizás lo que está pasando es una de dos cosas, o incluso las dos cosas. Existe poca conciencia sobre la naturaleza delictual de estos comportamientos, o también existe una especie como de cultura del silencio en cuanto a la realización de estos hechos delictivos. Ya, son hechos delictivos, por ejemplo, daño informático o ataques informáticos a redes financieras, se clonan mi tarjeta de crédito, por ejemplo, y no se denuncia, ya sea por determinadas políticas de riesgo reputacional de entidades financieras, o sencillamente porque yo observo empresario, yo observo persona que dirige un sistema público de información, de que hubo un virus, se dañó la información, yo la reparo y hasta ahí acabó el problema. Entonces existen dos aspectos aquí que se suman, una especie como de cultura en materia de impunidad, de comportamientos delictivos en materia informática, y el tema de a lo mejor no existe suficiente como conciencia de que muchos de estos comportamientos son comportamientos delictivos,
razón por la cual no se están denunciando y no están apareciendo en las estadísticas. Insisto de nuevo, la mayoría de comportamientos son mi información que se ha compartido sin mi consentimiento, o en el caso de pornografía de menores, que se está compartiendo la información, que se ha adquirido la información. Aquí a lo mejor aparecen las estadísticas posiblemente porque acuérdense que hay investigación con un nivel más especializado sobre este tipo de comportamientos y a lo mejor por eso es que están aflorando los mismos en las estadísticas. A nivel de desarrollo en tribunales, no sé si este es un panorama ¿qué podría decir? Optimista que se observa en lo que es judicialización de los casos. Ustedes observan en la presentación de delitos informáticos o delitos de la LECDIC que se pidieron por el año 2016 y 2017, los del 2018 por no haber terminado el año no se pudieron obtener. De los casos que ingresaron a la Fiscalía General de la República, 149 en el año 2016, 2017 380, se requería o se judicializaba apenas en el 2017 42, mientras que en el 2016 apenas 8 casos. Y los que están llegando a condenas o a la etapa de vista pública, en el caso del 2016 ningún caso, y en el caso del año 2017 apenas 2 condenas y 2 absoluciones. Es un panorama, por lo que se puede desprender de esta estadística, muy interesante porque abre ricas aristas de investigación. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en materia de investigación que tantos ingresan, pero tampoco se requieren? ¿Por qué de estos que se requieren tampoco llegan a etapa de plenario? A lo mejor por el tema de salidas alternas, a lo mejor porque hay dificultades operativas en el tema de investigación. Estas son aristas que no se terminan de desarrollar, por decirlo así, se menciona y se deja abierto este fértil terreno de investigación en lo que podría ser tratar de explicar por qué esto es así, por qué tanto que ingresa es tan poco lo que se está requiriendo y es tan poco lo que se está condenando o llegando a la fase de plenario. Y por último, en el tema de investigaciones y deudas de nuestra LECDIC, principalmente lo que se detectó a través de entrevistas y a través de informes es la dificultad en materia investigativa, y eso se resalta, se le da mucha importancia en la investigación. El aspecto procedimental es un problema. El aspecto procedimental es un problema. Aquí lo retrata mejor el informe de la ONU y de Symantec, que hicieron para el año 2014. Miren, las unidades de investigación policial tienen presupuestos bastante limitados. El personal, que tiene que ser un personal muy especializado, no es un personal que alcance para conocer este montón de delitos, y más que estos delitos, los que puedan venir de otras unidades, de otras regionales, todos centralizados en una sola división de investigación de la Policía Nacional Civil, complica el trabajo. Aparte de eso, el tema de proveedores de servicios. Si, por ejemplo, un agente investigador de la Policía Nacional Civil necesita información sobre lo que Oswaldo Officier ha observado en Internet, no sé, un mes, hace una semana, hace 2 semanas, lo que simple y sencillamente puede decir el proveedor de Internet, la compañía, es, mire, eso ya lo borramos, es que eso no lo guardamos, porque guardar eso nos genera a nosotros demasiado costo en el tema de almacenamiento de ese tipo de información, requiere equipos especiales, no solo la de él guardamos el de toda la población, tendríamos que guardar de toda la población y eso nos generaría costos adicionales que no se pueden sostener. De ahí que eso esté generando mucha dificultad. Esto, que por ejemplo está en el convenio de Budapest sobre cibercriminalidad, ese es el convenio internacional más importante en la materia, la obligación de regulación a proveedores de servicios de Internet para brindar información sobre lo que nosotros hacemos en las redes es algo que está totalmente ausente en nuestra legislación y en la que muchos contextos o latitudes ya han avanzado
Ya, por ejemplo, creo que España tiene una regulación sobre resguardar información o la huella digital por el tiempo aproximado de un año, ya, lo que permite en ese año poder solicitar esa información y perfectamente compartirla. Ya, nuestra LECDIC no tiene esa regulación, ya, y eso ciertamente va a dificultar siempre el trabajo operativo de las unidades que investigan este tipo de delitos. Aquí está, por ejemplo, el artículo 16 del Convenio de Budapest, donde les decía lo que les mencionaba, está lo que mencionaba, cada parte va a tener que regular, adoptar medidas que permitan a las autoridades ordenar la conservación rápida de datos electrónicos específicos. Eso no existe. En nuestra LECDIC, que es bien frondosa en lo punitivo, una treintena de comportamientos, y muy escasa en lo procedimental o en lo operativo. Y eso ciertamente genera dificultades cuyos mecanismos de solución, preservación de datos informáticos, órdenes de entrega de datos informáticos o el reconocimiento de este principio, el principio de reconocimiento mutuo, que no se requieran estos compendiosos procedimientos para solicitar información a organizaciones internacionales, tendrían que estar regulados. Desafortunadamente no lo está. Una ley que le apostó sobre todo a lo punitivo y escasamente a lo procedimental, desafortunadamente. Bueno, con eso básicamente estaría concluyendo lo que básicamente es el contenido de la investigación. Acuérdense que es un vistazo muy general. Espero les haya gustado. Los comentarios seguramente van a generar muy interesantes aspectos o listas en las que se puede abordar. Por el momento yo quizás me quedaría aquí esperando que la... Bueno, muchas gracias, licenciado Osvaldo Pusier. Yo creo que en este momento hemos perdido la señal, pero ya habíamos finalizado la ponencia. En breve vamos a nuevamente conectarnos con el licenciado Osvaldo Pusier. Ya tenemos aquí una serie de interrogantes en la cual hemos estado eh, colocando ya, analizando las preguntas que se han estado volcando en nuestro chat. Vamos a esperar que el licenciado nuevamente se conecte porque al parecer hemos perdido la señal, ¿verdad? En este momento. Pero ya tenemos acá la lista de preguntas que ustedes amablemente nos han hecho a través de nuestro chat. En este momento les pediría que de favor que colocaran sus interrogantes, sus consultas respecto a esta investigación, a esta interesante investigación. Ya tenemos acá nuevamente al licenciado Osvaldo. Le digo Osvaldo, las disculpas, a lo mejor la conexión se nos cayó. No tenemos audio. No tenemos audio, a ver si podemos activar el audio link. Un botoncito verde que está en la parte superior. Bien. Creo que vamos en este momento a darle... A ver, ok, ya está. ¿Escucha Ya, ahora? sí, Muy sí, bien. estamos bien. Perfecto. Gracias. Gracias, Gustavo, por tu apoyo. Bien, vamos a comenzar el espacio de interrogantes. Tenemos algunas que ya hemos recolectado y en este momento se las voy a compartir, licenciado Osvaldo. Tenemos la participación de la licenciada Laura Natalie Hernández, a quien la saludamos y hemos observado que ha estado bastante activa en el chat, ¿verdad? Así que vamos a comenzar a leer unas de sus inquietudes. Dice, me gustaría saber específicamente dónde se pueden acceder links o documentos con referencias en línea, las estadísticas sobre la delincuencia informática
para determinar cuáles son los parámetros que la ley tomó en cuenta para redactar la ley de acuerdo a nuestro contexto de país. No sé si a lo mejor esta información se la podemos compartir posteriormente o si en este momento usted pudiese escribir algo en el chat, licenciado, o la dejamos para compartirla Sí, posteriormente. yo creo que Porque si bien, muy brevemente se puede relacionar. Yo la tuve que solicitar a través de las unidades de información correspondientes porque no está publicada. Y ciertamente en el expediente legislativo que documenta la creación de la ley no hay mucha referencia a estadísticas. No sé si con eso se resuelva un poco la duda o se disipe, aunque podemos después desarrollarla por escrito. perfecto, perfecto. Continuamos con las preguntas. Siempre Natalie Hernández, Laura Natalie Hernández nos dice, al proponer y aprobar esta ley, ¿estaba nuestro gobierno pensando en armonizarlo con el plan de estrategia de ciberseguridad de la OEA? Recientemente participé en Washington en un evento sobre ciberseguridad y en la región centroamericana El Salvador aún no ha implementado dicho plan del programa de la OEA en ciberterrorismo y ciberseguridad. Guatemala y Panamá nos llevan la delantera en este plan, pero según el gerente del programa de la OEA, Belisario Contreras, El Salvador aún no aparece haber avanzado. No parece haber avanzado. Sí, mire, le puedo contestar sobre lo que sé de la base de lo que he investigado. Y no me atrevería a hacer especulaciones. Por lo menos en lo que yo observé del expediente legislativo, es amplio, es extenso, son aproximadamente 1.200 páginas en PDF que me pasaron. No se observa que la creación de la ley responda o se incardine dentro de una lógica más grande de carácter en materia de política de seguridad informática. De hecho, sé que ahorita se está trabajando la política de seguridad informática, pero no pareciera que se trata de temas que se desarrollaron de manera paralela. Claro, esto siempre en consideración a lo que se estuvo trabajando dentro de la investigación, que es el expediente en la Asamblea Legislativa. No me da la impresión, por lo poco que he observado, que exista esa relación paralela entre la política y la ley. Perfecto. Continuamos con las interrogantes. Vamos a ver. Seguimos con... vamos a ver, seguir leyendo las preguntas. Bueno, nuevamente Natalie, Laura Natalie nos dice, nos gustaría saber quiénes conformaron el equipo interinstitucional. Se invitó a técnicos informáticos con estudios en ciberdelitos y ciberseguridad de país o internacionales. Me temo en ese sentido las credenciales de cada uno de los representantes no aparecen, aparecen los nombres y son representantes de cada una de las instituciones que usted observa en la proyección, un representante de la Asamblea Legislativa, uno del Ministerio de Seguridad, otro de la Fiscalía General de la República, del CONA y de distintas entidades privadas, pero no aparecen las credenciales. A nivel muy personal, desde un punto de vista jurídico, yo sí siento de que a lo mejor hizo falta un poco más de mejoramiento en el tema de la economía legislativa. Hay muchos tipos penales que se pudieron haber dicho en menos palabras, sin necesidad de generar esta enorme congestión de comportamientos que lo que va a generar en el juez es una sensación de dolor de cabeza, de mareo. El problema de esta ley no es encontrar un delito, el problema de esta ley es nada más aplicar un delito. O sea, son tantos delitos que están regulados que de una sola actuación o actividad se puede pasar muy fácilmente de una forma de intrusismo básico a la otra forma más avanzada o a un sabotaje posteriormente, mezclada con un espionaje. Entonces, aquí el problema que van a tener los operadores es el tema de saber qué elegir entre todo lo que elegir. También parece, en los términos que señala el compañero que interroga, la compañera que interroga, de que hay algún nivel como de deficiencias interesantes en el tema del manejo informático.
Claro, aquí tienen que tomar el comentario de quien viene. Yo soy jurista, no tanto una persona que conoce de términos informáticos, pero sí parece un poco innecesario desde un punto de vista informático, por ejemplo, regular interferencia del sistema informático y meter las técnicas de denegación de servicio aparte, cuando una ya es forma de la otra. Y si usted mete estas técnicas de denegación de servicio, ¿por qué, por ejemplo, no mete otros fenómenos en términos más informáticos, por ejemplo, las bombas lógicas, los virus? Se refiere a un fenómeno puro y duro, términos informáticos, y lo mete, pero deja aislado o no menciona otros. Cuando esto quizás ya sobraba porque está regulado la interferencia del sistema mismo en el artículo 6. Entonces, sí, se podría hacer que desde una perspectiva de economía legislativa, algún como actividad de racionalización de los tipos penales. Muchas gracias, licenciado. Vamos a continuar con las interrogantes. Vamos a ver. Vamos a continuar. Bueno, Bayona, se identifica como Bayona. Dice, ¿por qué en nuestro país aún no se habla de habeas data? Yo lo que le puedo comentar sobre todo de delincuencia informática, porque el tema de la Big Data es un tema mucho más amplio que incluye aristas desde la perspectiva constitucional, el tema de protección de la información mía y hasta ahí, zapatero, a tus zapatos, yo quizás desde la perspectiva penal les puedo opinar, ¿hay algún nivel de qué? De contenido de la Beas Data en la forma en que se protegen o se regulan estos bienes jurídicos. Por ejemplo, delitos relacionados con el habeas data son generalmente identificadas en la doctrina como las formas que yo he mencionado de intrusismo más invasivas, estas de aquí. Entonces, más de algún autor coloca estos delitos y los clasifica como delitos relacionados con el habeas data, con la protección de la información. O sea, quieras o no, de alguna forma, aquí hay una como protección a la información personal mía, a la intimidad mía, cristalizada a través de estos tipos penales. Se le hace un guiño de ojos. Y como les decía, dentro de las estadísticas, parece ser de los delitos que más se suelen presentar. Perfecto. Bueno, seguimos viendo las interrogantes que nos aparecen acá. Vamos a ver. Eh, bueno, Laura Natalie Hernández nos comenta nuevamente y dice específicamente qué dice la ley sobre el acceso a sistemas informáticos para la obtención de información pública, de informaciones públicas. Es castigado también. Actualmente Canadá está procesando a un joven por acceder a sistemas informáticos por bajar miles de informaciones que son públicas. Caso parecido al de Aaron Swartz, quien accedió a artículos científicos de bibliotecas públicas en Estados Unidos. No sé si puedes hacer un comentario. Lo que regula básicamente esta ley es el acceso sin autorización a cualquier sistema. Sin discriminar si se trata de un sistema relativamente abierto al público o un sistema personal mío o privado. Si usted accesa a un sistema indebidamente, es decir, sin tener autorización para accesar, ya cometió un tipo penal, que es, por ejemplo, el acceso indebido a sistemas informáticos. Si usted de ese sistema al cual no tenía autorización de ingresar, más que ingresar, usted se apodera de información, obtiene información, usted ya incluso puede cometer una segunda forma de tipificación, que ya podría ser el espionaje informático. Eh, Básicamente lo que se trata aquí es, el tema clave es lo indebido. Ya, por supuesto, el comentario está en todos los libros de doctrina. Estos tipos penales jamás se podrían cometer cuando se trata de información que cualquier persona puede acceder. Se trata de una información que está abierta al público, es una información a la que teóricamente, legalmente se podría accesar, se podría tomar
y no habría ninguna consecuencia de carácter penal. Muy bien. Gracias, licenciado. Miguel Martínez nos dice: hola, buenos días. Al analizar detenidamente la ley especial contra los delitos informáticos y conexos, se logra advertir un grave problema respecto a la prueba, en el sentido que, ¿qué pasaría en aquellos casos en donde una persona se haya apropiado de un sistema informático, computadora de otra persona, y que sabemos que cuenta con una única IP y realiza la conducta dolosa? ¿Cómo se podría ubicar a la misma y no castigar al dueño que aparece de la IP? Sí, son temas complicados en el tema de investigación y que desafortunadamente en la ley especial contra delincuencia informática, como nos comentaba la persona la persona que nos acompaña, no son aspectos que se regulan básicamente en ningún artículo de la ley especial. En la ley especial lo que tú encuentras es esto: disposiciones generales. El 2 le hace una especie como de guiño de ojo a una ampliación del principio de ubicuidad en materia territorial, en el sentido de decir, eh, se va a entender que se comete el delito tanto en el lugar donde inicia como donde termina e incluso por donde pasa. Eso es bueno, porque de alguna forma deja claro que el tema de la frontera internacional no va a ser obstáculo para la persecución de ese tipo de delitos. Pero ya aspectos de carácter procedimental, el tema de tratamiento de la prueba digital, el tema del tratamiento de los equipos informáticos, el tema de las reglas ISO, por ejemplo, para tratamiento de material informático, no es algo que en ningún sentido se desarrolle en la ley. A lo mejor hubiese sido adecuado meter alguna regulación amplia en este sentido, tampoco tan cerrado como para que limite las técnicas adecuadas en este sentido. Pero la ausencia absoluta de este tema de disposiciones sí definitivamente es de los aspectos más problemáticos para la misma, según se ha visto en informes y según reiteradamente nos mencionaron las personas que entrevistamos para hacer la investigación. Quizás más grave que el tema de regulación de reglas para tratamiento de evidencia digital es el tema de la huella digital misma. No hay forma de asegurar que un particular, que una empresa que me provea mi servicio de Internet vaya a resguardar la información de una persona que ha cometido un delito grave a través de las redes informáticas. Perfectamente, ahorita, en los términos que se encuentra la ley, se puede arguir por parte del prestador de servicio: mire, y esa información yo no tengo por qué guardarla, no tengo obligación de guardarla ni de proveérsela a usted, porque es información íntima de las personas a las cuales yo les presto el servicio. Ese es un aspecto que ciertamente es sumamente problemático en la ley, además de lo que menciona el compañero, la cero regulación, la absolutamente ausente regulación de aspectos de carácter procedimental. Bien, muchas gracias, Liz. Vamos a seguir con las interrogantes que nos han colocado los participantes en este webinario. Vamos a ver, la licenciada Laura Natalie nos comparte un link, creo que de información importante sobre el caso que nos ponía canadiense, según entiendo, de acuerdo a la dirección electrónica que nos comparte. También nos dice la licenciada Laura Natalie: hace 4 años participé en un diplomado en Derecho Penal en la UCA, hablando precisamente sobre ciberdelitos. Un punto de discusión fue la necesidad de la existencia de una ley especial de delitos informáticos. Algunos opinaban que ya varias leyes penales, LEPINA, Código de Trabajo, Ley de Propiedad Intelectual, abordan muchos de los temas del entonces proyecto de ley de delitos informáticos. ¿Cuál es su opinión al respecto, licenciado? ¿Cómo? No entendí bien la pregunta, ¿me la podría repetir, por favor? En resumen, la licenciada participó en un diplomado en Derecho Penal en la UCA, ¿verdad?, sobre ciberdelitos. Y Sí. un punto de discusión
ella manifiesta que un punto de discusión fue la necesidad de la existencia de una ley especial de delitos informáticos. Algunos opinaban, dentro de los que estaban participando en ese diploma, opinaban que ya habían varias leyes, como hay varias leyes penales, como el EPINA, Código de Trabajo, Ley de Propiedad Intelectual, que abordan muchos de los temas del entonces proyecto de ley de delitos informáticos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Esa es la pregunta. Comprendo. Sí, esta es una pregunta que siempre va a surgir en todos los contextos en donde se regule este fenómeno delictivo. ¿Qué es mejor como política de regulación? ¿Una ley especial o diluir la regulación en los distintos cuerpos normativos que nosotros queramos tocar estos aspectos? Yo siempre he pensado de que lo mejor es una ley especial, porque en una ley especial usted puede concentrar los aspectos que son más problemáticos respecto a un específico fenómeno. En el caso de la delincuencia informática, he mencionado que se trata de un fenómeno heterogéneo porque puede presentar muchas facetas, a veces como intrusismo, a veces como sabotaje, a veces como pornografía, a veces como delitos contra el orden socioeconómico, a veces delitos de carácter patrimonial. Pero aunque tienen esta faceta muy heterogénea, este lado muy heterogéneo, también tienen complicaciones muy homogéneas. ¿Ya? Las complicaciones o las dificultades son las mismas. El tema de la individualización, el tema de la investigación, el tema de la opacidad, por ejemplo, de las redes sociales que dificulta la investigación de estos hechos. Eh, los comportamientos más lesivos a bienes jurídicos, que por estas mismas complicaciones en materia de investigación eh, necesitan obtener algún nivel de respuesta o solución, a mi criterio, la mejor forma de darla de manera armónica es colocarlos en una sola disposición en donde se coloquen estos comportamientos, los más graves, y donde se regulen las formas en que se va a solventar procedimentalmente las dificultades de investigación que puedan surgir. Entonces, yo veo bienvenida el tema de la ley especial. Para mí que es mejor colocar una ley especial a la cual abocarse donde se encuentran las problemáticas comunes que atraviesan todos estos delitos. Es mejor que dejarlas dispersas y dejar a que cada operador las vaya entendiendo respecto a cada capítulo como según le vaya apareciendo. Eso se evita con un solo cuerpo armónico en donde se encaren todas las dificultades que puedan existir comunes y se puedan interpretar de manera conjunta todas las disposiciones que se hilan por estas dificultades. Quizás lo que ha pasado en nuestro país es que esto de crear una ley especial hubiese sido más productivo si a la ley especial le hubiesen puesto más que regulación de carácter punitiva, sino elementos que trasciendan a lo puramente punitivo. Por ejemplo, aspectos relacionados con política criminal, política de seguridad cibernética, aspectos de prevención del delito, campañas de concientización, el tema, por ejemplo, procedimental que relacionaba el compañero sobre la forma de tratamiento de la evidencia digital, regulación sobre, por ejemplo, si yo quiero contactar a Facebook para solicitar información, que no tenga que estar haciendo ese complicado procedimiento del Código Procesal Penal, de estar solicitando a través de la Corte Suprema de Justicia determinado oficio o escrito, procedimiento, y 4 meses después me va a venir la información. Entonces, todo eso se tiene que centralizar. Y qué desafortunado es que en la ley especial actual se dio tanta, como pueden observar en la presentación, eh, tanta importancia a lo punitivo en detrimento de lo procedimental, en detrimento de lo operativo. ¿Será esta la razón que explica el bajo nivel de investigación de estos delitos? Quizás es como la lista de investigación más fértil que puede surgir a partir de estas como observaciones en seco que se hacen. Excelente, licenciado. Bien, ya casi terminamos con las interrogantes. Tenemos una más del señor Carlos. Dice, ¿qué implica posesión de pornografía como delito en esta ley cuando se accede a ella desde la web? Bueno, básicamente en los términos en que regula, creo que esto está en lo que tiene que ver con
los delitos de carácter relativos a la indemnidad sexual y al tema del acoso. Por aquí lo tenemos. ¿Mm? Eh, Tiene siempre que ver con el tema de menores de edad. Siempre a lo que principalmente va orientado la ley es el tema de la indemnidad sexual. Cuando la persona adquiere, cuando la persona, perdón, más adquiere, muestra material pornográfico a niños, niñas y adolescentes. Usted muestra material pornográfico a niños, niñas y adolescentes, usted comete el tipo penal de pornografía. Por supuesto, este es un tipo que en la investigación le dimos algún nivel de profundidad, porque es un tipo penal que por copiarlo y pegarlo de la legislación común no termina de generar mucho sentido con la realidad de las redes informáticas. En la realidad de las redes informáticas, usted no va con una computadora y le muestra el Internet a niños, niñas y adolescentes. No tiene mucho sentido eso. Generalmente lo que sucede es que las personas que producen pornografía van a generar el material pornográfico de forma indiscriminada o de forma abierta, porque mientras más indiscriminado sea, más ganancia va a obtener. ¿Cómo es que se puede dar entonces el tema de mostrar pornografías a niños, niñas y adolescentes? Quizás en los términos en que interpretamos de la mano de la doctrina, sería cuando la persona o el agente que muestra pornografía lo hace de forma tan indiscriminada, tan abierta, que no coloca restrictores o formas de limitar el acceso a niños, niñas y adolescentes. Y por esa falta de límites o esa falta de garantías, eventualmente termina ingresando y observándola un niño, niña y adolescente. Sería una especie de conjugación interesante con el tema del dolo eventual, porque yo creo un portal en el cual muestro masivamente pornografía y con tan poco cuidado o con tan poco tino que, bueno, básicamente dejo abierta la posibilidad para que la pueda acceder un niño, niña o adolescente. Es básicamente el mismo tipo penal de mostrar pornografía a niños, niñas y adolescentes, solo que lo han básicamente copiado y pegado en la ley especial contra delitos informáticos y conexos. Eh, de nuevo, es muy difícil que se presente en los términos en que se encuentra redactado. Quizás la única forma en que se podría presentar a través de mecanismos virtuales o de tecnologías de la información es de la forma en que yo le mencionaba, ¿ya? Y que es la que comúnmente uno observa se encuentra mejor en la doctrina. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Y ya para finalizar tenemos las últimas consultas. Nuevamente Laura Natalia Hernández, a quien le agradecemos por su valiosa intervención, que ha estado muy dinámica, muy participativa en este espacio virtual. Laura nos dice sobre acoso. Dice, hay un proyecto muy interesante a nivel latinoamericano que está creando una plataforma para que las víctimas de acoso, ciberbullying, entiendan qué acciones son castigadas y cómo pueden defender sus derechos frente a este tipo de acciones. El proyecto se llama acoso.online. Yo tuve la suerte de colaborar recopilando las leyes penal, laboral, de PINA, etcétera, e identificando las entidades públicas, privadas, que dan asistencia a las víctimas de acoso o ciberbullying. Bueno, nos hace un comentario, Laura. Sí, Este es un comentario muy interesante. Y nuevamente Laura nos hace otra interrogante que dice, ¿qué dice la ley sobre anonimato? En Brasil se castiga el anonimato, sin embargo, activistas de derechos digitales están abogando por plataformas como Tor, que muchas veces ayudan a comunicadores, periodistas a anonimizar informaciones de investigaciones sensibles. Sí, el tema del anonimato en sí no me parece que esté regulado. Quizás, y este siempre va a ser un tema sensible en materia de derecho a la información e intimidad, el tema del derecho a la información siempre va a tener un razonable cruce con la intimidad en la medida en que se obtenga información de carácter privado
y se utilice para una información que puede ser de interés público para la población. Desafortunadamente, en este aspecto o punto, la LECDIC no se pronuncia mucho. Tendríamos que, intuyo yo, irnos por las reglas generales que nos presenta el Código Penal, que hacen alguna regulación al respecto en materia de intimidad y de honor con el derecho a la información, tratando de encontrar una regulación en donde los dos quepan en la mayor medida posible y ni se comprometan uno al otro de forma que afecten los límites democráticos de nuestra sociedad. Eh, yo creo que hay que irse a esa regulación y tratar de ver si se puede extender al tema de intrusismo en la ley especial contra delitos informáticos y conexos, a pesar que la ley en su parte especial nunca habla de manera específica del tema de intimidad, sino que lo incardina todos estos delitos como simple y sencillamente, llanamente, delitos informáticos, en el capítulo de delitos informáticos. Es un tema que tiene que ver con intimidad. Creo que la sala ya ha dado resoluciones al respecto en el sentido de permitir el tema de la información, aun cuando afecte la intimidad, siempre y cuando cumpla con los parámetros de verosimilitud, el tema de la importancia, el tema de que sea información que sea importante para el crecimiento de la crítica en el público, información en la cual hay algún nivel como de investigación. A esas aristas creo que tendríamos que atender de manera general, porque de nuevo insisto, en la ley especial no parece haber regulación sobre estos aspectos. Muy bien. Muchas gracias, licenciado Osvaldo. Hemos finalizado el bloque de consultas, de interrogantes que nuestros participantes, los participantes que han estado conectados en esta hora, sabemos que han tenido que dejar a lo mejor algunas actividades profesionales que regularmente pues la mañana la ocupamos mucho para atenderlas. Pero estamos muy agradecidos por atender este llamado, esta convocatoria de poder participar e interactuar con nuestro experto invitado, ¿verdad?, sobre la ley especial de delitos informáticos y conexos. Vamos a ver si alguien se está escribiendo acá ahorita, no sé si hay más interrogantes, podemos dejar un espacio para una última pregunta, si le parece, licenciado Osvaldo. Con todo gusto, con el mayor de los gustos. Bueno, parecer Cecilia está recibiendo, pero ya no. Vamos a esperar a ver si... Tenemos también que hacer mención sobre... Tenemos acá un invitado que se ha identificado como Delegación PNC 25 asistentes. Un cordial saludo para la delegación de la Policía Nacional Civil, que se ha conectado a través de 25 asistentes. Entendemos que a lo mejor, y así lo podemos interpretar, que hay un grupo de personas que están en una sala reunidas y se está transmitiendo esta señal para esos asistentes. Así que, pues, cordial saludo para estas personas, para estos profesionales que están reunidos en esta sala y han podido escuchar la ponencia de nuestro invitado especial. Muchas gracias, ojalá les haya agradado. Bien, vamos a ver, creo que aquí hay una persona, Mauricio Salazar, me está acá mencionando que no hemos leído sus preguntas. Vamos a tratar de ir buscando la pregunta de el licenciado Mauricio Salazar, a ver si la podemos enlazar en este momento. Estoy tratando de irme hacia atrás para poder recoger la pregunta. Vamos a ver. A ver si el licenciado Mauricio Salazar, no he podido yo ver la pregunta, no sé si ha sido posible porque he estado viendo las preguntas que se han estado colocando, pero no me aparece dentro de la lista de preguntas. ¿Será, licenciado Mauricio, si nos puede colocar nuevamente en la pregunta?
Bueno, aquí menciona, bueno, Mauricio Salazar dice, ¿en qué lugar podríamos tener acceso a la investigación completa que se realizó? Documento en digital. No sé si, esa es Sí, una de por las el preguntas que momento, yo leí. sí, yo creo que por el momento en ningún lado, porque la investigación, eso sería como la etapa de validación en gran medida de la misma y de divulgación en espera de la próxima publicación. La publicación yo desearía que fuese de carácter digital, porque de carácter digital con un clic la podemos bajar, podemos todos compartir y podemos todos dialogar. Pero ahí va a ser el Consejo Nacional de la Judicatura, en su escuela de capacitación judicial, la que eventualmente va a decidir la forma más propicia para publicar la información o la investigación en sí. Bien, Mauricio Salazar ya nos escribió la interrogante y dice, observamos que se presentaron 42 denuncias, de las cuales solamente 2 tuvieron una penalidad. ¿En qué clasificación de los delitos se encontraban estos? Ay Dios, ahí sí me fregaron. Sería de revisar las estadísticas específicas que están en la parte de anexos de la investigación, pero el dato no puntual, perdón, no lo tengo a la mano. Imagino que se trataba de delitos que tienen que ver con el tema de la divulgación de información, pero es una especulación. Creo que en la investigación se aborda, en la parte de anexos están las estadísticas detalladas, las que se obtuvieron, y ahí quizás se puede observar, pero a la mano, me temo que no tengo el dato. Perfecto. También Mauricio Salazar nos dice, según su experiencia, la divulgación de información falsa estaría contemplada en la ley. La divulgación de información falsa, no está contemplada en la ley. Se manejó en algún momento el tema de la afección al honor como delito informático, pero esto más que todo por una discusión de carácter político en la Asamblea Legislativa. Acuérdese de que en un momento, en una coyuntura en donde estaba el tema de ciertas afectaciones a través de ciberdelitos que mal llamados así, se relacionaban ciertos hechos, se estaba manejando de que con esta ley lo que se estaba buscando era regular ese tipo de aspectos. Otros sectores al interior de la Asamblea Legislativa decían de que regular el tema del honor dentro de la delincuencia informática podría significar una coacción o limitación indebida al tema de la libertad de expresión, y de ahí que se decidió finalmente dejar fuera del proyecto el tema de las afecciones al honor. De modo que no se encuentran en la ley especial contra delincuencia informática y conexo lo que tiene que ver con la afección al honor. Si se aplican, tendría que ser a través de la regulación de carácter sustantiva ordinaria, a través del Código Penal. Ya tanto la calumnia, difamación e injuria no hacen diferenciación en cuanto al medio de comisión del hecho delictivo, por lo que se podría aplicar el Código Penal perfectamente, y a quien le van a terminar colocando esta investigación va a ser siempre a la División de Investigación de Delitos Informáticos. En ese sentido, lo que decíamos, el tema de los recursos, ellos investigan todo, independientemente que se encuentre dentro de la ley o que esté fuera de la misma y tenga que ver con aspectos de tecnología de la información y comunicación, pero no se podría aplicar la ley. Bien, muchas gracias, licenciado. Se han sumado más preguntas, creo que vamos a dejar un espacio de unos 5 minutos, porque tenemos que dar un cierre también del evento. Entonces, vamos a leer un par de preguntas más, si le parece. Con todo gusto. Dice, eh, bueno, Bayona nos dice que dónde tendremos acceso a la videoconferencia. Aclaramos que esta conferencia web que estamos nosotros presenciando en este momento va a ser publicada en nuestra biblioteca institucional, es decir, el sitio web del CNJ cuenta con un espacio que se llama biblioteca. Nosotros la próxima semana estaremos actualizando la biblioteca con esta ponencia del licenciado Osvaldo, que ya va a estar disponible en nuestro canal de YouTube.
Así que por ahí vamos a encontrar esta ponencia para que ustedes puedan descargarla desde su teléfono celular o poder observarla en cualquier momento, ya una vez esté disponible en la web, ya una vez esté publicada. Carlos nos dice, ¿existe una afectación al patrimonio o delito por perseguir cuando en un caso de clonación de tarjeta de crédito hay un seguro que respalde y restituya al ciudadano afectado? Sí, siempre. Acuérdese que el tema de consecuencias civiles, repercusiones civiles ulteriores, no afecta la existencia del hecho delictivo per se. Una estafa, por ejemplo, a mí me pueden estafar o a mí me pueden quitar mi vehículo. Eventualmente mi seguro me puede cubrir ese gasto, pero esa es una consecuencia civil, privada, ulterior, que no inhibe la existencia del hecho delictivo en sí. La clonación de la tarjeta de crédito ya podría ser dentro de los comportamientos constitutivos a tarjetas inteligentes que relacionamos en el desarrollo de la ponencia. Que la tarjeta por determinado seguro se restituya a la persona a otra o el monto se le devuelva, eso no inhibe en aspecto alguno la existencia del hecho delictivo. De lo contrario, sería afirmar que siempre que hay indemnización civil, el delito va a dejar de existir, lo cual no se admite desde la perspectiva de los tipos penales patrimoniales. Muy bien. Gracias, licenciado. El tiempo ya lo tenemos corto, ya solo tenemos 5 minutos para hacer el cierre. Voy a leer la última interrogante que nos hace, vamos a ver si podemos rescatar. Hay posiblemente algunas interrogantes que se nos quedaron, pero por el tiempo ya no vamos a poder abordarlas. Pero vamos a compartir el correo electrónico con el permiso del licenciado Osvaldo. Vamos a poder compartir su correo electrónico para que pues puedan también hacerles algunas preguntas directas al licenciado a su correo electrónico. Sí, yo ahorita estoy tratando de escribir mi correo electrónico y bueno, ahí estoy abierto a comentarios, a contactos, a ideas, a preguntas, a diálogo con el mayor de los gustos posibles. Excelente, excelente. Ahí estamos evacuando entonces esa consulta. Laura Natalie nos dice, muy buena presentación, Lick Pusier, me gustaría saber si puedo compartir su email. Bueno, aquí ya nos está respondiendo el licenciado. Ella también nos comparte su correo electrónico. Y por aquí había otra interrogante que quiero leerla, a ver si puedo encontrarla, que fue de las últimas. Vamos a ver. A ver si puedo. Bueno, Lorena Mercedes Mejía nos dice, algunas plataformas de comunicación poseen la opción de encriptación de las mismas. En cuanto a su en cuanto a su deber de cooperación ante el cometimiento del delito, tiene una vigilancia continua de los datos que se comparten. ¿Tendremos alguna forma de solicitarlo por medio de la autoridad la divulgación de las mismas? Lo que pasa que es difícil, en la medida en que usted trasciende, por ejemplo, a otras latitudes, usted se mete, por ejemplo, a solicitar a un proveedor de servicio en Estados Unidos, por ejemplo, información. Si a partir de la legislación de ellos esa es una información que es prohibida, ahí va a haber una situación de choque con las actividades investigativas que realiza la Policía Nacional Civil. En ese sentido, el tema de la internacionalización con la que muchas veces se cometen estos delitos afecta mucho la forma en que se pueden investigar. De ahí la necesidad, por ejemplo, señala en alguno de sus informes la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, de parte integral en este tipo de delincuencia generar acuerdos de cooperación mutua o acuerdos para cooperación inmediata. Ya, un aspecto que desafortunadamente, de nuevo, está ausente en la ley especial contra delitos informáticos y conexos y respecto al cual no parece haber mucho desarrollo de política de ciberdelincuencia sobre ese aspecto en nuestro país. Entonces, eso afecta, ya, definitivamente afecta y no se mira solución ni en la ley y para serles sincero, no conozco si existe a nivel de políticas
públicas en materia de seguridad, este tipo de búsqueda por acuerdos. Bien, muchas gracias, licenciado Osvaldo. Tenemos aquí que el correo electrónico del licenciado Osvaldo Ucier es ofeucier@uca.edu.sv, el cual ya está colocado en nuestro chat. Quiero compartirles que esta presentación que el licenciado también nos ha compartido, la vamos a poder compartir a través de correo electrónico a todos los participantes que se registraron en este webinario, para que puedan también tenerla como parte del material que se ha compartido en esta mañana. Bien, no nos queda más que agradecerle, licenciado Osvaldo, por esta excelente investigación que usted ha realizado, que de seguro va a impactar mucho a toda la comunidad jurídica y va a servir de base, ¿verdad?, y de insumo, ¿verdad?, para poder de alguna manera que sirva como un elemento importante para esta ley especial, como usted lo menciona, que todavía pues está en mucha, como dice, en mucha discordia en algunas cosas, ¿verdad?, que se han colocado en esta ley. Entonces, no me queda más que agradecerle, licenciado Osvaldo, por esta importante ponencia. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que usted nos pueda acompañar en este espacio virtual. Lo vamos a seguir invitando, a lo mejor va a haber otra investigación posteriormente y que nos la pueda compartir. Con gusto. No, para mí ha sido un gusto, muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecido, muy honrado de que me hayan dado la oportunidad de poder compartir los resultados de lo que se ha trabajado en este tema de investigación en aspectos jurídicos que a veces tanta falta hace en nuestro país. Para mí es un honor poder aportar en esto y poder compartirlo las veces que ustedes quieran. Muchas gracias. Bueno, agradecemos también al licenciado César Castaneda, quien es el coordinador de la sección de investigación de nuestra Escuela de Capacitación Judicial, al cual no, por razones de fuerza mayor, no pudo estar en esta mañana. Me parece que ha tenido que atender una actividad académica acá en nuestra escuela y por esa razón no lo hemos podido tener acá, pero él forma parte del equipo investigador también, ¿verdad?, de nuestra escuela judicial, así que también le mandamos un cordial saludo al licenciado César Castaneda. Gracias a todos por haberse conectado. Repetimos, la conferencia web va a ser publicada en nuestra biblioteca y también la presentación se les estaría mandando a sus correos electrónicos la próxima semana o a más tardar hoy por la tarde. Gracias, licenciado Osvaldo, que pase un feliz viernes y un feliz fin de semana, y a todos aquellos que se han conectado les agradecemos mucho. Que pasen un feliz día y que Dios les bendiga a todos. Adiós, un gustazo.